Bueno, vamos a ver esto del origen del mal. La pregunta es, ¿Dios creó a Satanás? Y la respuesta es sí. Entonces, uno podría decir, Dios creó al mal. Y la respuesta es no. Dios creó a Satanás, pero no creó al mal. Y entonces, ¿cómo se entiende esto? Porque Satanás y el mal no son lo mismo. ¿Quién es Satanás? Con frecuencia nos encontramos con alguien que asegura que Satanás no es un ser real, sino que es fruto de la imaginación de los hombres. Pero esto no es nuevo. Ya en el siglo XIX, el poeta Charles-Pierre Baudelaire dijo: la mayor astucia del diablo consiste en persuadirnos de que no existe. Las escrituras señalan que Satanás es una persona real, que vive en un ámbito invisible que es el mundo espiritual. Satanás es una más de las tantas creaciones de Dios. Y en Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Fue creado como un ángel santo. En Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías le da a Satanás el nombre de lucero, que significa portador de luz, antes de su caída. La Biblia define a Satanás como un ángel caído de su posición en el cielo por pecado. Lo mismo hace Ezequiel. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Ezequiel 28:12-14. Ezequiel lo describe a Satanás creado como un querubín y aparentemente como el más alto de los ángeles creados. Pero ante su posición y belleza, él se volvió arrogante y deseó sentarse en un trono y ser semejante a Dios. En Isaías 14, del 13 al 14, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Querubines y serafines. Querubines podríamos decir que es la guardia de honor de Dios. En Ezequiel del 4 al 14 dice, miré, y aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. En su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana, tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno de ellos. Los serafines, que están en Isaías 6, del 1 al 7 y del 2 al 4, también en Apocalipsis del 4 al 6 al 8, dice, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos, con 6, los otros tenían 4, estos tienen 6, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El orgullo de Satanás lo condujo a su caída, al que también hace referencia Timoteo en el Nuevo Testamento. En 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por su pecado, Dios echó a Satanás del cielo.
Y en Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora está diametralmente opuesto a Dios, haciendo todo lo que está en su poder para desbaratar los propósitos de Dios para la humanidad. En Juan capítulo 8, versículos 45 dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Además, expone su personalidad sádica y sus malvados actos. La palabra en Job, capítulo 1, versículos 3 al 19, dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego del cielo de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filos de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces salió Satanás, dice en Job 2:7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. En hebreo la palabra para adversidad es estaní, que quiere decir satánico. El nombre para este ángel caído es Hasatán o Satanás, o el que se opone. Recibe distintos nombres. Él es el acusador en Apocalipsis 12:10, tentador en Mateo 4:3, 4:3, 1 Tesalonicenses 3:5, embustero en Génesis 3, en 2 Corintios 4:4 y en Apocalipsis 20:3. Serpiente antigua en Apocalipsis 12:9, el gran dragón en Apocalipsis 12:9, y diablo, que significa calumniador, en Apocalipsis 12:9. Aunque fue echado del cielo, él aún busca elevar su trono sobre el de Dios. Él falsifica todo lo que Dios hace, esperando ganar la adoración del mundo y fomentando la oposición al reino de Dios. Satanás es el origen primario atrás de cada secta falsa o religión del mundo. Satanás hará cualquier cosa y todo lo que esté en su poder para oponerse a Dios y a aquellos que siguen a Dios. Sin embargo, el destino de Satanás está sellado con una eternidad en el lago de fuego. Un minutito ahí. Listo. Dice, en Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, se refiere a tiempo pasado, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es un pasaje interesante, hermanos, para ver, porque nosotros hemos hecho una diferencia entre lo que es el infierno y lo que es el lago de fuego y azufre. Hay quienes creen, y se repite muchas veces en la iglesia, que el infierno todavía no fue inaugurado. Nosotros sabemos que cuando habla de infierno está hablando de Hades o Seol, Hades en griego y Seol en hebreo, y que está en las profundidades de la tierra, como ya alguna vez vimos. Y que el destino de los muertos, de aquellos que mueren sin Cristo, su alma va a este lugar que es Hades, Seol o infierno en latín. Digamos que cuando dicen que el infierno no está inaugurado, sabemos que sí. Y si se refirieran al infierno como el lago de fuego, tampoco va a ser inaugurado por Satanás, porque fíjense lo que dice la palabra. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que eso, que el infierno no fue inaugurado, es una cosa para tener cuidado, porque la palabra no dice eso. Y la diferencia entre infierno y lago de fuego.
Y ahí, por eso le puse donde ya estaba la bestia y el falso profeta, ¿no? En su caída arrastró tras él un tercio de los ángeles del cielo, y en Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Satanás actuó con plena responsabilidad por un lado, pero bajo el plan determinado del Dios soberano por el otro. ¿Por qué Dios permitió que pecara Satanás? Lo que ocurrió con Satanás es lo mismo que sucedió con el hombre, con Adán y Eva. En principio, es necesario saber y téngalo muy claro que Dios no crea autómatas, sino seres libres, respeta siempre la decisión personal y vinculados a Él solo a través de una relación de amor. Estos puntos son importantes. Dios no crea autómatas, sino seres libres, respeta siempre la decisión personal y estas personas, estos seres están vinculados a Él solo a través de una relación de amor. Acá hay una llamada para decisión personal y dice, decisión personal no significa libre albedrío. La capacidad de decisión es para todo hombre, mientras que el libre albedrío aplica solo a los no cristianos. El cristiano tiene libertad dentro de los límites fijados por Dios. Más allá de eso es nuestra responsabilidad. Ahora vamos a explicar esto. Libre albedrío significa libertad, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Por lo que este concepto no aplica al cristiano. La Biblia no habla de libre albedrío, ya que si bien el cristiano no es un autómata que vive conforme a una programación determinada, tampoco le es permitido hacer el mal. Dios establece para el cristiano una manera de vivir y el no hacerlo implica vivir fuera del orden de Dios. Dios nos da libertad dentro de determinados límites, los que Él establece en salvaguarda de nuestras vidas. No somos autómatas, pero el cristiano tampoco puede hacer lo que le parece. Ahora, cuando alguien hace algo que está más allá de los límites de Dios, es porque su capacidad de decisión se lo permite. Y Dios siempre respeta la decisión personal. Si alguien, así alguien podría decir, si eso no es libre albedrío, ¿y eso no es libre albedrío? No, no lo es, porque el concepto de libre albedrío no aplica al cristiano. Cuando el cristiano viola esos límites, a esa actitud la podríamos llamar de múltiples maneras: locura, imprudencia, irresponsabilidad, etc. Y a todas podríamos incluirlas en desobediencia. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada decisión implica una responsabilidad ineludible e intransferible, por la cual deberemos rendir cuentas a Dios. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Tenemos como cristianos capacidad para obrar el mal? Sí, por el concepto de libertad y porque Dios respeta cada decisión personal. Ahora, ¿obramos el mal? No, no lo hacemos porque sería irnos fuera de los límites establecidos por Dios y eso es desobediencia. Y más aún, no es nuestro Señor y mucho menos podemos decir que lo amamos. ¿Podría un cristiano adulto en un acto de ira matar a un niño? Sí. Entonces tenemos la capacidad de hacerlo. Sí. Entonces, ¿por qué no lo haríamos? Porque no está en nosotros hacer semejante atrocidad. Es impensado que un cristiano, una persona regenerada espiritualmente, cometa un acto tal. Nuestra naturaleza ha sido transformada. El león ha sido corderizado o el buitre ha sido palomizado. Por otra parte, esa regeneración espiritual nos ha hecho ciudadanos del cielo y esa ciudadanía, ese nuevo ámbito al que nos incorporamos bajo ciertas condiciones, no admite tales actos. No son ya más las leyes de la naturaleza humana, sino las leyes de Dios. Esto cuando veamos ciudadanía celestial, que ya lo hemos visto, vamos a repasar lo que implica ser ciudadanos del cielo. Del mismo modo, un cristiano no tiene libre albedrío,
porque si lo tuviera no sería cristiano. Él ha aceptado otras reglas y formas de vida, las del ámbito del reino de Cristo. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Retomando la pregunta inicial, ¿por qué Dios permitió que pecara Satanás? Respondemos, porque Dios no crea autómatas, sino seres libres, respetando siempre la decisión personal y porque busca una relación basada en el amor. Libre albedrío en derecho. Según el derecho penal, el libre albedrío sirve de fundamento legal para el castigo de los delincuentes. Esto significa que si un individuo, al cometer un delito, ha tenido la libertad para decidir hacer el mal, entonces también ha elegido o aceptado en consecuencia la pena o castigo aplicado para dicho delito. Esto, desde luego, en caso de verse frustrada la impunidad. Y acá vamos a ver un video de Suje Michelin que habla de esto. Me parece muy interesante. Así que vamos a verlo, hermanos. El punto de inicio de Agustín, obviamente, él comienza planteando el hecho de que existe Dios. Y de que Dios no solamente es bueno, sino que es perfecto. Y eso es importante. Él decía, no podemos confundir lo bueno y lo perfecto. El hombre que Dios creó, él lo hizo bueno. Y todas las cosas que él creó las hizo buenas. Pero el hombre no fue creado perfecto, sino bueno. Y la diferencia es que para ser bueno y perfecto, tú tienes que ser Dios. Por ejemplo, algo que es perfecto no cambia, es inmutable. No, el hombre cambia. No puede mejorar. No puede. Exacto, lo que es perfecto no puede mejorar. Fíjate que la Biblia contiene muchas alabanzas a Dios, pero nunca en ninguna parte de la Biblia dice, Señor, tú ahora eres mejor que hace 1000 años. No, eso no sería una alabanza a Dios, eso sería una blasfemia. Pero si yo te digo a ti, wow, tú eres en esto mejor hoy que lo que eras hace 10 años atrás, eso sí es una alabanza, porque el hombre, al ser bueno pero no perfecto, el hombre puede mejorar, pero también se puede dañar. Entonces, lo primero que hace Agustín es hacer esta distinción. El hombre fue creado bueno, pero no fue creado perfecto. El único que es bueno y es perfecto es Dios. Ahora, el hecho de que el hombre haya sido creado bueno, pero no perfecto, quiere decir que el hombre fue creado corruptible, no corrupto. O sea, el hombre tenía la capacidad de corromperse. Y no solo eso, parece al escucharte que también incluye la idea de libre, con una voluntad para también tomar decisiones. Esa era otra de las cosas a las que Agustín iba a llegar, al libre albedrío. Dice, el hombre no solamente fue creado bueno, sino que también fue creado libre. Ahora, antes de llegar al punto de la libertad en el hombre, originalmente, tal como fue creado en el huerto del Edén, Agustín se plantea, antes de llegar a la existencia del mal, ¿qué es el mal? Él dice, bueno, el mal es ausencia del bien. Por ejemplo, si una persona tiene una enfermedad y esa enfermedad es curada, él se preguntaba, ¿a dónde se fue la enfermedad? No, simplemente desapareció porque fue curada. O sea, el mal es la ausencia del bien. Por lo tanto, no puede haber mal si no hay un bien que corromper. Así que por eso planteamos al principio, no se puede decir, yo no puedo creer en la existencia de Dios por causa de la existencia del mal. Porque si no hay un Dios bueno, tampoco existe el mal. Entonces, primero, hay una diferencia entre lo bueno y lo perfecto. Segundo, el hombre fue creado con libre albedrío. ¿Y eso qué significa? Bueno, en el huerto del Edén, eso significaba que el hombre tenía la capacidad de escoger a Dios o no escogerlo. El hombre tenía la capacidad de obedecer a Dios o no obedecerlo. El hombre no fue creado como un robot ya predispuesto o condicionado o con un software instalado. Pero eso hubiera garantizado que el mal no se hubiera introducido en el mundo. ¿No sería eso una mejor opción? No, porque en ese caso el hombre no hubiera podido amar a Dios. El hombre creó a Dios para tener con él una relación de amor, y para que haya amor Dios debe haber libertad. Dios creó al hombre. ¿Qué yo dije? El hombre creó a Dios. Bueno, eso lo han hecho los idólatras. Pero decía Voltaire,
Dios creó al hombre a su imagen y el hombre de maldad se hizo un Dios a su imagen. Pero si Dios creó al hombre, perdón, rectifico, perdón. Dios creó al hombre para tener con él una relación de amor. Pero para eso tiene que haber libertad y capacidad de elección. Por ejemplo, si yo me caso con mi esposa, pero resulta que una bomba atómica había exterminado a todos los hombres del planeta y ella era la única que había. A todos los seres humanos, a todas las mujeres. No, a todas las mujeres del planeta. Solo quedó ella y un montón de hombres. Y yo hubiera escogido a mi esposa. No había otra opción. No había otra opción. Puede ser que yo la amara, pero la verdad es que nunca lo sabría, nunca era la única. Todo con una pistolita amenazando. Ahora, si hubiera en el mundo muchas mujeres y el padre de mi esposa me hubiera amenazado con una pistola a que yo me casara con ella, me volaba los sesos. Cásate voluntariamente. Exacto. Y yo me caso con ella, tampoco se puede ser que fue por amor, porque me casé obligado. Para que el hombre amara a Dios, tenía que ser un ser libre. Tenía que tener la capacidad de escoger. Yo no puedo decir que esta computadora me ama tanto que yo le doy a Power y se prende. Y le doy a Word y me sale el programa. Y le doy a la internet y hasta se conecta por Wi-Fi y me hace navegar por la red. Wow, es que de verdad yo tengo una conexión. No, yo no tengo ninguna conexión. Bueno, ya sí se conecta para cargarle la batería, pero yo no tengo ninguna conexión emocional con mi computadora. Ella no me ama, ella es una máquina. Dios no creó máquinas, Dios creó seres humanos. Claro, no lo de Sugel. Pero recuerden que la palabra libre albedrío en la Biblia no figura. Y como decíamos, es aplicado para no creyentes, para inconversos, pero no para el creyente. El creyente tiene libertad de decisión, pero dentro de determinados parámetros. Y es un poco lo que hablábamos, que cuando uno se convierte en ciudadano del cielo, se sujeta a las leyes del cielo y a las reglas del cielo. Si yo me quiero hacer norteamericano, tengo que saber que una vez que me vaya a vivir allá o que viva bajo esa ciudadanía, tengo que respetar las leyes norteamericanas. No puedo decir yo como argentino así, sí, bueno, eso como argentino. Pero hoy, bajo una nueva ciudadanía, vos no podés hacer lo que te parece. El momento en que vos elegiste esto y se te aceptó bajo determinadas condiciones. Y eso es lo que pasa con el cristiano. El cristiano no tiene libertad para hacer el mal. ¿Puede hacerlo? Claro que lo puede hacer. Pero en el ámbito que se mueve, que es el ámbito de Dios, no puede hacer el mal. Le es prohibido. Visto así, nuestros primeros padres, Adán y Eva, tuvieron en el huerto de Edén al alcance de sus manos la posibilidad de escoger el mal, representado por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tuvieron libertad, puesto que no eran autómatas, pero no cayeron inocentemente o por desconocimiento, ya que Dios les había prohibido explícitamente no comer de él. Podríamos decir que en ese momento tuvieron libre albedrío, la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Era necesario que así fuese porque Dios quería establecer con ellos una relación fundamentada en el amor y no en el autoritarismo o en hacerlos seres sin voluntad, autómatas. Luego de la caída, en la historia espiritual humana, el hombre entra a la etapa de la conciencia y como caído, que es, hace según su carne, cuerpo y alma, le indica obrar. Dios lo lleva a la etapa de la ley, donde empieza a comprender que no puede actuar como su naturaleza caída le indica, sino que ahora está sujeto a mandatos que debe cumplir o morir. Romanos 6:23. Finalmente, en la etapa de la gracia, aquellos que eligen a Jesucristo como Señor y Salvador, voluntariamente entran en un ámbito en donde obrar lo malo no se contempla como opción, aunque el ser humano sigue manteniendo su capacidad de decisión, pues es libre. Quizá el mejor ejemplo para entender todo esto sea el matrimonio. Cuando estamos en el mundo y fuera del ámbito del matrimonio, somos libres de elegir si nos mantenemos fieles o no a la otra persona. Podríamos definir esto como libre albedrío, la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo.
Pero una vez que nos casamos, una de las reglas básicas e innegociables es justamente la fidelidad. Es decir, dentro del ámbito de ese pacto matrimonial, no existe, no se contempla la opción de la infidelidad. ¿Podría ser infiel? Claro, sin lugar a dudas, porque aún como persona mantengo mi capacidad de decidir, pero debo saber muy consciente, debo saber ser muy consciente que al ser infiel estoy haciendo algo que ni corresponde, ni está tolerado, ni permitido en el ámbito del matrimonio. Al ser descubierto, existen grandes posibilidades que ese pacto se deshaga y que quedemos fuera del ámbito matrimonial. Así ocurre en la vida cristiana, cuando se incumple alguna condición de ingreso. ¿Podemos hacerlo? Claro, porque Dios nunca nos privó de nuestra libertad. Siempre mantuvimos nuestra capacidad de decisión, pero el incumplir las condiciones de ingreso nos hacen movernos peligrosamente fuera del ámbito de Dios. Satanás, la carne, el mundo, el hombre siempre será responsable de sus decisiones. Acá tenemos un ámbito 1, por ejemplo, la vida cristiana, y hablamos del matrimonio. Y acá tenemos el ámbito 2, por ejemplo, el mundo y las relaciones libres. ¿Qué es el mal? Es la carencia del bien. No existen dos realidades o naturalezas opuestas como el bien y el mal. Desde el punto de vista cristiano, no puede existir un principio del mal capaz de oponerse al del bien. Los principios diversos y opuestos del bien y del mal no pueden existir, pues se destruiría la omnipotencia de Dios. La lucha entre las tinieblas y Dios no tiene razón. Una de dos. O las tinieblas le pueden hacer algún daño a Dios, y en este caso Dios no sería incorruptible, o a Dios no le pueden hacer absolutamente nada, y en este caso la lucha es inútil. Y este es el caso en la lucha espiritual que se libra. El mal, promovido por Satanás, ya ha sido derrotado. No tiene posibilidad alguna contra Dios, por lo que intenta ejercer su poder contra la creación de Dios. La única naturaleza que existe es el bien. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. En 1 Timoteo 4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Al decir esto, estamos diciendo que aún Satanás fue creado como un ser bueno, que luego, como veremos, optó por corromperse. Olvidó que era creación y proclamó su independencia de Dios. El mal no puede existir sin el bien, pero el bien sí puede existir sin el mal. El mal no existe por sí solo, sino como corrupción o privación del bien. El mal absoluto no es nada, no existe. No puede existir el mal si no existe un bien que corromper. El hombre no puede evadirse de su responsabilidad ante el mal que comete. Si aceptamos la existencia de la naturaleza del mal, debemos aceptar que Dios lo creó. En Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En Romanos 11:36 dice, porque todas las cosas proceden de Él, y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. En 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si el mal no procede de un principio malo, sino que todo procede de un principio bueno, que es Dios, entonces surge la pregunta, ¿cómo se ha introducido el mal en el mundo? ¿Es Dios el autor del mal? Si es el hombre el que hace el mal por medio de su libre albedrío, ¿acaso Dios, por ser el autor del libre albedrío, no es autor del mal? Atributos que hacen a un ser creado. Es bueno por naturaleza, es verdadero, es único, es bello. Por eso no existe la categoría del mal en los seres creados. Cuando la naturaleza del bien comienza a corromperse, y esto es un proceso,
es que comienza a vislumbrarse el mal. Un ejemplo de esto lo vemos en las edades cronológicas de los personajes bíblicos. Por ejemplo, en sus inicios, por la carencia del mal, de pecado, en sus vidas era que vivían tantos años. Quienes vivieron antes del diluvio estaban mucho más cerca de la perfección que nosotros, y esto sin duda fue un factor importante que contribuyó a su longevidad. Matusalén, por ejemplo, nació tan solo 7 generaciones después de Adán. Y acá tenemos una cadena para que la veamos. Adán vivió 930 años, engendró a Set 912, Enoc vivió 905 años, Cainán vivió 910, Mahalaleel vivió 895, Jared 962, Enoc, el que fue arrebatado y caminaba junto con Dios, vivió 365 años, pero fue arrebatado con vida. Su hijo Matusalén vivió 969 años, Lamec vivió 777 y Noé vivió 950. Pero vemos qué sucede después de Noé, cuando la tierra fue purificada a causa de la maldad de los hombres. Pasamos de los 950 años que vivió Noé a 600 años que vivió Sem. Y 7 generaciones después, Taré vivió 205 años y Abraham 175. Vemos la gran diferencia en el tiempo de vida, en los años de vida que vivieron. Entre Matusalén y Abraham hay 794 años menos. Una cosa que ya la he compartido, pero la digo para que sepan, los hermanos que se han sumado nuevos, es que tengo un estudio que habla sobre la edad de los personajes bíblicos. Y estas edades son reales. La única pequeña diferencia es que los años se contaban en vez de 365 días, eran de 360. Pero todo lo demás era exactamente igual. Y en ese estudio, que cuando lo dé, no le he dado hasta ahora, van a tener que tener un cuadernito y una calculadora para hacer unos numeritos, pero ahí puedo mostrar que los personajes bíblicos vivieron esos años porque estaban más alejados del pecado que nosotros. Por lo tanto, el pecado incluso nos quita años de vida. Las 3 dimensiones o formas de ver al mal. Primero, vemos al mal como el destino al cual podríamos arribar por ser nosotros seres creados. Todos los seres creados estamos sujetos a limitaciones, por lo que podríamos decir que el mal es producto de la creación, algo que irremediablemente se deriva de ella. Por ejemplo, si vemos a la enfermedad como un mal, podemos decir, si no comemos, nos enfermamos, por lo tanto, el comer es una limitación que conduce a un mal, que es la enfermedad. Si no tomamos agua, nos deshidratamos y podemos morir. Por lo tanto, el beber es una limitación que causa un mal, que es la enfermedad. Segundo, el mal puede adquirir un rostro redentor a la luz de Jesucristo. Uno decide cómo enfrentar el dolor, la enfermedad, un quebranto económico, el engaño, la muerte, etc. La palabra en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando creemos en Dios, sabemos que todo nos ayuda a bien. Pero ¿cómo convertir la muerte de un hijo en algo redentor? La ley natural establece que primero mueren los padres y luego los hijos. Entonces, ¿cómo interpretar la alteración de ese orden? A través del conocimiento de una de las excelencias de Dios, que es que Dios es sabio, que es distinto a omnisciente. Omnisciente lo sabe todo, pero en ese saber todo anticipado de Dios, Dios sabe qué hacer con cada situación. Que Dios es sabio significa que Él sabe, no que conoce. Esto implica que aunque nosotros no entendamos esa muerte, Dios sabe qué es lo mejor qué es lo mejor que puede haber sucedido para todos. En nuestra limitación nos aferramos a los afectos, al amor, pero Dios sabe que eso es lo mejor que debe suceder para todos. Dicho de otro modo, el mal no debe ser visto como un castigo, como un castigo.
En Juan 9, del versículo 2 al 3 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué Dios se encarnó en Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo optó por tomar las características de un ser finito? Recordemos, tuvo hambre y sed, sufrió porque lloró con la muerte de Lázaro, sintió miedo en Getsemaní, sintió dolor físico en la cruz, sintió el peso de su responsabilidad por su madre, fue víctima del mal, pero decidió no hacer mal. Dios nos pudo salvar por un decreto, pero no lo hizo así, por el contrario, decidió salvarnos desde la limitación humana, desde la vía del dolor, con su muerte en la cruz. La pregunta que surge es ¿por qué? Y la respuesta tiene dos partes. Por una parte, debía cumplirse las escrituras que dice porque la paga del pecado es muerte. Es el mismo Dios hecho carne quien muere como hombre, pagando con su vida por toda la humanidad pecadora que estuviera dispuesta a tomar ese sacrificio para su salvación eterna, pagando así la deuda de todos. Por otra parte, quiso enseñarnos cómo convertir el dolor en algo redentor. Nos dio una cátedra de cómo cambiar el dolor en esperanza de redención. Quiso enseñarnos que mientras estemos en la carne, el dolor va a ser inevitable. No somos Dios, somos criaturas creadas, por lo tanto limitadas, y toda la creación, por el mismo hecho de ser creación, está sujeta a limitaciones, inevitablemente o irremediablemente. Quiso darnos una perspectiva de fe para mirar el dolor más allá del límite del mal, sino verlo como una vía a la redención. Y la vía a la redención es comenzar a conocer a Dios, sus atributos, sus excelencias, sus virtudes. Al comenzar a conocerlo, comenzamos a entender lo que nos lleva a confiar y finalmente esto nos hace amarlo más. Tercero, hay un mal que no proviene del ser del hombre, sino de su hacer. Hay un mal que no proviene del ser del hombre, sino de su hacer. Es el hacer del hombre el que provoca el mal. Esto es lo que llamamos pecado. Cuando se infringe en acción, palabra o pensamiento la voluntad de Dios. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. En Lucas capítulo 12, versículos 47 al 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotada poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Todo pecado nos separa de Dios. Sin embargo, serán penados en proporción a la magnitud del pecado. Esto lo sabemos, hermanos. Sabemos que cualquier pecado nos puede llevar al infierno. Pero en el infierno los pecados son penados de acuerdo a la gravedad del pecado. 3 realidades del mal obrar humano. La autodestrucción es un pecado personal, pero por ser personal no deja de afectar a otros, porque siempre el pecado tiene alcances inesperados, son las consecuencias, ¿no? La sociodestrucción es el pecado que se comete contra un conjunto humano, guerras, corrupción, irresponsabilidad en la administración de recursos, etc. Qué actual esta parte, ¿no? Y la ecodestrucción es el daño ecológico, la contaminación, la deforestación, la destrucción del hábitat, la destrucción de la fauna, etc. Y aquí terminamos, hermanos. El auténtico cristiano se conoce por su conducta, por su comportamiento, en un nivel superior en donde la obligación ya no alcanza. Ya no es la coacción de la sociedad o de la autoridad, ni del respeto humano, ni temor al castigo o el deseo del premio, lo que mueve al cristiano en cuanto tal. Es su amor a Dios o al prójimo. Solo en este nivel es cuando se puede obtener una auténtica libertad o autodeterminación del sujeto. Cuando el hombre se queda en las cosas exteriores,
se vacía de sí mismo. Por el contrario, cuando entra en sí mismo, ahí es donde justamente encuentra a Dios. Ya no está condicionado por el otro, por el que dirán o por algún otro factor externo. Solo importa su íntima relación con el Creador, esa relación de amor que hace sencilla la consagración a Él. Es cuando, más allá de toda circunstancia adversa, dice, vale la pena, vale la pena.